Bien, entonces ingresen a Excel. Ahora vamos a poner en práctica lo que habíamos visto la última clase. La última clase habíamos visto lo que son las funciones trigonométricas y estábamos viendo las funciones estadísticas. Habíamos sacado el máximo valor, el promedio, contar, etcétera. Ahora le vamos a dar la aplicación. Por lo tanto, ahora vamos a hacer una planilla de sueldos. Ingresen a Excel y en la columna A, fila 2, coloquen planilla de sueldos. Vamos a, por decir esto, corresponde al mes de mayo. En la columna A5 vamos a generar un código, un número de ítem. En la columna B vamos a colocar el nombre del empleado. En la columna C vamos a ingresar la fecha de ingreso del empleado. En la columna D, los años de antigüedad. Voy a abreviar así. En la columna E vamos a obtener una categoría. En la columna F, un haber básico. En base a ese haber básico vamos a obtener unos bonos, un bono de, por decir, de antigüedad, vamos a colocar aquí, un bono de transporte, en la columna I el total ganado. En la columna J un descuento, por decir descuento AFP. En la columna K otro descuento, descuento CNS lo vamos a llamar, Caja Nacional de Salud. Anticipos en la columna L. En la columna M, total descuentos. En la columna N vamos a obtener lo que es el líquido pagable. Y también podemos obtener el líquido en dólares. Lo vamos a colocar también líquido en dólares. Sí. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Están siguiendo? Estoy yendo muy rápido. Bono antigüedad, por favor. Allá, ahí está. Bono antigüedad. En la H, bono de transporte. En la I, bono. En la I, total ganado. En la J, descuento FP. En la columna K, descuento CNS. En la columna L, anticipos. En la M, total descuento. Y en la columna N, líquido pagable. Y en la O, líquido en dólares. Ya,
los que recién se están conectando, entonces coloquen, igual pueden ir llenando, ¿no? En la AS ítem. Aquí vamos a generar una serie de números. Generalmente, este es un código que le va a asignar la empresa, pero nosotros podemos generar en Excel una serie de números. Vamos a ir a una, esto lo vamos a dejar pendiente para generar esta serie. Vayan a una hoja en blanco, aquí en la parte inferior, donde tengo el signo más. Ahí dice nueva hoja. Miren, y aquí por decir, yo quisiera en esta hoja generar números pares por un lado. Luego en la otra columna los números impares. Múltiplos de 3, por decir. En esta otra columna quisiera múltiplos de 5. Entonces, en Excel es fácil generar una serie de números. Por ejemplo, el primer número par sería 2, ¿verdad? El siguiente par sería 4. Entonces, el siguiente 6, 8. Yo quiero generar estos pares, puedo generar hasta la fila 100 si yo quisiera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Simplemente he colocado el primer valor inicial. Luego marcan con bloque desde aquí, desde el valor inicial. En este caso voy a seleccionar hasta el número 50 simplemente, o hasta el 5. Ahí está, miren, hasta la fila 100 voy a generar esos pares. Quiero todo eso que estoy seleccionando que se genere con números pares. Una vez que seleccionaron, aquí en la pestaña, voy a moverlo aquí en la pestaña inicio, casi al final, en este apartado donde dice modificar, tienen este botón, esta que tiene la flechita hacia abajo. Si hago clic acá, miren, hay una opción que dice hacia abajo, puedo rellenar hacia arriba, a la izquierda, y justo tenemos una opción que dice series. Si hago clic en este comando, series, me va a mostrar un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, donde dice series, por defecto está seleccionado columnas, porque eso es lo que yo quiero hacer, rellenar esta columna. Y el tipo está lineal. Si esto fuese una fecha, también puedo rellenar en forma cronológica. Puedo hacer que aumente de un día en un día, de una semana en una semana, dependiendo del dato que tengamos en la primera celda. En este caso está lineal y aquí simplemente le aumento el incremento. Miren, voy a colocar 2. No voy a especificar un límite porque ya he marcado con bloque. Ya le dije al Excel que quiero rellenar hasta el 100. Le doy a aceptar. Y vieron, se ha rellenado. Todos son números pares. Vamos a hacer una vez más. Impares, empieza en 1. Desde esta celda, desde el primer valor, vuelvo a seleccionar. Miren, voy a volver a marcar con bloque hasta la fila 100. O dependiendo hasta dónde quieren rellenar ustedes. Una vez que han seleccionado, otra vez clic en el botón rellenar. Series. ¿Cuánto sería el incremento aquí para los números impares? ¿Alguien me puede decir? 2 iguales. 2 también, ¿verdad? Porque va aumentando de 2. Del 1 al 3 es 2 saltos. Entonces 2. Le doy a aceptar y ahí está, se ha rellenado con impar. Los múltiplos de 3. Ahora vamos a aprender otra forma de rellenar, que es mucho más fácil. El primer valor sería 3. El siguiente valor sería 6, porque quiero que vaya saltando de 3 en 3. Miren aquí, solamente he colocado el primero y el segundo valor. Entonces yo agarro estas dos celdas, selecciono estas dos celdas. Una vez que he marcado con bloque el primer valor inicial y el segundo valor con el incremento, como copiar fórmula, simplemente ubico el puntero aquí al final, en la parte inferior derecha, donde está ese pequeño cuadradito. Cuando aparezca este símbolo más, clic sostenido y arrastro. Excel lo que va a hacer es agarrar justamente esos dos valores, el primer valor y el segundo que ya estaba con el incremento de 3. Y miren, lo que ha hecho es rellenar esa columna con múltiplos de 3. Vamos a rellenar esta otra columna. El primer valor sería 5. El siguiente valor, múltiplos de 5, sería 10. Correcto, 10. Tomo estas dos. Miren, voy a agarrar 5. Voy a seleccionar el 5 y el 10. ¿Cuándo van a seleccionar? Cuando aparezca esa cruz, ¿verdad? Ahí, cuando esté clic sostenido y arrastran las dos. Estoy seleccionando simplemente hasta ahí. Una vez que he seleccionado, aquí ustedes pueden hacer doble clic también.
doble clic, miren, y ya se seleccionó, se ha rellenado esa columna automáticamente con esos valores. Ahora, podría colocar cualquier valor. Miren, en la columna E voy a colocar, por decir, quiero generar un código y este código que empiece con 1000. Y quiero que vaya saltando de 250 en 250. Entonces, el siguiente valor sería 1250. Este ya es el incremento ya. Del 1000 al 1250 y un salto de 250. Si yo agarro estas dos celdas y genero los valores en base a esos dos, Excel toma el segundo valor y miren, ha incrementado de 250 en 250. Entonces yo pudiera rellenar cualquier tipo de serie y eso es lo que vamos a hacer en la columna de ítem. Entonces vayamos a la hoja 1 otra vez. Y aquí vamos a rellenar, por decir, el primer código para este empleado va a ser 10,000. Y quiero que tenga un salto de 1500. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor? ¿Cuánto sería? Quiero que salte de 1500 en 1500. Sería 10.000. 11,500, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya, si quiero que vaya 1500, entonces sería 11,500. Entonces voy a agarrar estos dos valores, miren, el primero y el segundo que ya está con el incremento. Y cuando aparezca ese símbolo, en la parte inferior derecha, clic sostenido y lo arrastran simplemente. En este caso vamos a trabajar hasta la fila 20. Trabajaremos solamente con 10 registros, a ver. Hasta ahí. 2, 4, 6, 8 y 10 registros. En una planilla de sueldos, dependiendo de la empresa, pueden tener 500, 1000, 5000, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, solo vamos a trabajar con 10 registros. ¿Okay? Aquí en empleados, invéntense cualquier nombre. Coloquen un nombre y un apellido simplemente. Voy a colocar, no necesariamente los datos que yo estoy colocando, pueden colocar cualquier nombre. Simplemente para... Esto va a corresponder el nombre del empleado. Bien, la columna fecha de ingreso, igual vamos a rellenar con una fecha, la cual va a representar la fecha de ingreso del empleado a la empresa. Entonces tuviera que ser una fecha que sea anterior a la fecha actual. Por decir, este señor ingresó el 24. Para rellenar una fecha simplemente colocan de esta manera el día, el mes y el año. Por decir, ingresó en 1995. Igual rellenen cualquier fecha, pero que no sea, que sea menor a la fecha actual. Es decir, este señor en 1990. El 22 de julio del 2000. El 2010, este otro.
No necesariamente las fechas que yo estoy colocando, pueden colocar cualquier otra fecha. Están siguiendo, ¿verdad, jóvenes? Dicen, Sí. aquí cuando me sale la fecha del mes, no me sale con el 02, digamos, si es en febrero. Me sale Eh, 4 directo. eh, directamente que te está votando, depende de la configuración de tu equipo. ¿Qué te Mm, está votando? no, solamente que quiero que me salga el 04, pero me sale solamente 4. Ya, no importa, no hay problema, no te hagas lío, es por la configuración de tu equipo. Aquí si te sale 4 está bien, pero estás digitando el 0, ¿verdad? Sí. Ya. Bien, entonces, estas fechas constituyen la fecha que ha ingresado a la empresa el empleado. Ahora vamos a obtener los años de antigüedad. Y aquí vamos a ver otras fechas, otras funciones. Aquí en la celda de abajo, en la columna D18, coloquen esto, miren. Igual, escriban la palabra hoy, abren y cierran paréntesis. Esta es una función que nos va a permitir obtener la fecha del ordenador. Miren, si yo presiono Enter, me está saliendo que hoy es 20 de abril del 2020, ¿verdad? Si su fecha de su computadora está actualizada, entonces les va a votar esa fecha. En caso de que esté desactualizada, igual les va a votar la fecha del ordenador. Hay otra función de fecha que es la función ahora. A ver, escriban ahora. Igual, ahora escriban, abren y cierren paréntesis. Esta función ahora permite devolver igual la fecha, pero a la vez les va a devolver la hora del sistema. Miren. Me está mostrando la fecha, además me está diciendo que son las 9:22. Eso en el caso de mi máquina, ¿verdad? Está desactualizada mi hora. Luego, hay otra función de fecha que es para obtener el año. Si yo coloco aquí año, abro paréntesis, y escribo esta fecha que está en la D18, por decir de esta celda de acá, D18 puse ahí, porque ahí está una fecha. Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver esa función? Me va a extraer solamente el año de esa fecha, de tal manera que me va a botar 2020 simplemente. También algunas veces vamos a tener la necesidad de conocer solamente el día de una fecha. Entonces puedo colocar aquí la palabra día, abro paréntesis. Aquí inclusive puedo colocar hoy. Sabemos que la función hoy devuelve la fecha y hora del sistema. Entonces si yo le digo, devolverme el día de hoy, me va a botar solamente el día. Miren, voy a presionar Enter. Y me está botando que hoy es 20. O pudiese extraer el mes. Para obtener el mes simplemente colocan igual la palabra mes y entre paréntesis debo de colocar la fecha. Puedo colocar hoy o si es que esa fecha estuviese en otra celda, por decir de esta de acá, de esta fecha que está en D19, le digo el mes de esa fecha y me va a devolver 04. ¿Vieron? Me está botando el 4. Entonces justamente esta, la primera que hemos visto hoy, vamos a obtener la fecha de ingreso. Porque yo ya sabiendo la fecha de ingreso del empleador, puedo calcular
cuántos años está trabajando en la empresa. Por lo tanto, para obtener los años de antigüedad sería la siguiente forma. Sería igual, abro paréntesis, la función hoy, porque sabemos que hoy devuelve la fecha actual del sistema, menos esta fecha que ha ingresado el empleado, que está en la columna C, fila 6, para el primer empleado, para el primer registro. Cierro paréntesis. Como yo quiero que me devuelva un número ahí, porque me tiene que votar en años, entonces esto lo que voy a hacer es dividir en la cantidad que tiene, la cantidad de días que tiene un año, 365. Esa fórmula me va a permitir obtener los años de antigüedad. ¿Lo tienen? Sí, yo lo tengo. Presionen Enter. De nuevo, por favor. Yo me perdí en eso. Ya, aquí está, miren, los voy a dejar ahí, sería igual, abre paréntesis, la función hoy, abre cierras paréntesis, menos, puse C6 porque ahí está el primer dato de fecha de ingreso del primer empleado, cierro paréntesis, y todo eso dividido entre 365. Ahora miren, voy a presionar Enter. Y ahí está. Y me está indicando que este empleado que ha ingresado en 1995, hasta la fecha actual, tiene 25 años y algunos días más. Entonces, como ya tengo la primera fórmula, simplemente voy a arrastrar esto hacia abajo. Voy a copiarlo. Porque les decía que cuando ustedes generen una planilla, un control de ventas, por ejemplo, en la práctica que hicieron un centralizador de notas, siempre las fórmulas es para el primer empleado, para el primer producto, para el primer estudiante en este caso, y el resto se copia, pero la fórmula tiene que estar obviamente correcta, ¿no? Para obtener. Y ahí está, miren. Por ejemplo, este señor que entró el 2019, el 18 de agosto, entonces no tiene todavía ni un año, está 0, inclusive esto lo podemos redondear. Miren, vamos a agarrar esto, seleccionar todos estos datos. Aquí en la pestaña de inicio, en el apartado donde dice número, aquí tienen estos dos botones. Si yo ubico el puntero, me está saliendo ese mensaje, aumentar decimales, y la otra que me dice disminuir decimales. Entonces yo con esto puedo quitarlo o justamente aumentar. Lo que voy a hacer es quitar, miren, lo que he seleccionado se está quitando los decimales. Por decir que me muestre sin decimales. Y obviamente que lo va a redondear, ¿no? Dependiendo del valor que tenga, lo va a redondear. Y ahí está, me está indicando ahora en números enteros. ¿Lo tienen, jóvenes? Sí, a mí no me sale. ¿Revisaste tu fórmula? Sí, tal cual. ¿Qué te está saliendo? Dime. Está subrayado lo que hice hoy, pero igual, o sea, aprieto esa función y aún así no me sale. ¿Te está botando algún mensaje de error? No, Ya, te lo voy a colocar. Revisa. Esta fórmula tiene que estar correcta, ¿no? Lo que estoy seleccionando. Quizá tu fecha has introducido mal. Si la fecha está mal introducida, de igual manera te va a botar un error. ya entonces seguramente es eso. La fecha tiene que estar siempre alineado a la derecha, no puede estar alineado a la izquierda. Ya. A ver, revísalo. Ahora sí, ¿lo tienes? Sí, ya está. Ya, perfecto. Bien. Ahora, como ya tenemos los años de antigüedad, vamos a ir a trabajar con la categoría. Y aquí ya vamos a emplear lo que son las funciones lógicas. ¿Alguien vio las funciones lógicas, jóvenes?
¿Ya utilizaron en alguna planilla, alguna función lógica? ¿Nadie? Ya. Estas funciones lógicas son bastante utilizadas, ayudan a resolver muchos problemas en Excel. Y como les decía, no tienen que memorizar. Excel en realidad tiene un sinfín de fórmulas. Lo que hay que aprender es la manera correcta de hacer uso. Entonces, tiene una sintaxis o una fórmula general que lo podríamos llamar. Por ejemplo, la sintaxis de las funciones lógicas sería igual la palabra sí, si está en español. Si está en inglés, el Excel sería if. En este caso tenemos en español, por lo tanto es sí. Abrimos un paréntesis. Excel lo que va a hacer es evaluar una condición, punto y coma. Luego vamos a tener una expresión en caso de que la condición sea verdadera, va a devolver esto, punto y coma, y vamos a tener una expresión por falsedad. Por falso. Entonces, en las funciones lógicas se aplica esto. Esto de acá. Esa es la sintaxis general. Cualquier función lógica para cualquier planilla, si es una planilla de sueldos, un control de ventas, etcétera, siempre deben de recordar que la sintaxis está formada por una condición, punto y coma, una expresión por verdad. Aquí lo que estoy colocando expresión, aquí va a ir algunas veces un número, una palabra, un conjunto de palabras, puede ir una fórmula, una función, etcétera. Lo mismo en la expresión por falso, también va a ir una palabra, un texto, una función, una fórmula. Entonces, ¿cómo funciona esto? Excel agarra esta parte donde estoy seleccionando la condición. Si Excel determina que aquí es verdadero, va a devolver lo que tengamos aquí. Si aquí yo tengo una letra, va a devolver esa letra, siempre y cuando la condición sea verdadera. Si la condición en algún momento es falsa, entonces va a devolver lo que tengamos aquí, lo que tengamos en falta. Entonces, trabaja en función a la condición. Y con la función sí, siempre va a ser o falso o verdadero. Si es verdadero, entra aquí, pero si es falso, entra esta otra parte. Ahora, para obtener la categoría, sumamos que nos vamos a dar unos valores. La empresa nos dice que aquellos empleados que tengan arriba de 25 años, por decir, o arriba de 20 años de antigüedad, nos pide que le asignemos su categoría, por decir la categoría A. Los empleados que estén entre 10 y 20 años, le vamos a asignar la categoría B. Los empleados que estén entre 1 y 10 años, la empresa nos pide asignarle una categoría C. Entonces, esto que estoy detallando aquí, lo tengo que convertir en fórmula en Excel. Porque yo pudiera verificar aquí, miren, este empleado tiene 25 años. Por lo tanto, ¿qué categoría le corresponde? A, ¿verdad? Yo pudiera hacer esto. Este señor tiene 30 años, también le corresponde la categoría A. Este otro señor Felipe Castedo tiene exactamente 20 años. ¿Qué categoría le correspondiera? La categoría B. O también le podría corresponder la A, porque habíamos dicho arriba de 20. Entonces, Excel tiene que estar seguro si va a estar en este rango o aquí. Aquí yo podría haber colocado mayor a 20.
Si yo coloco de esta manera, por decir mayor a 20, entonces ya no le correspondía categoría A, simplemente la categoría B. Y eso podría ser con cada empleado. Pero imagínense si yo tuviera 1000 empleados, podría cometer algún error. Además, puede ser que la fecha de ingreso de alguno de esos empleados haya colocado erróneamente y no coincida, entonces tuviera que cambiar. Si por decir este señor no había entrado el año 1995, por decir ingresó el 2005, miren, si yo cambio la fecha de ingreso, automáticamente va a cambiar los años de antigüedad, porque está con una fórmula. Ahora tiene 15, por lo tanto, como tiene 15, ya no corresponde a la categoría A, tendría que tener la categoría B, ¿vieron? Y eso tuviera que hacer con los 1000 empleados, y en algún momento yo pudiese cometer algún error. Entonces, justamente para no cometer esos errores, la idea es colocar una fórmula ahí, para que cualquier cambio que yo haga, si hago cambio en la fecha de ingreso, por defecto también la categoría vaya a cambiar. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es aplicar justamente esta sintaxis de la función lógica. ¿Y cuál sería entonces la fórmula? Bien, ¿están siguiendo, jóvenes? Sí. Sí, listen. Ya, cualquier duda. Ya, entonces aquí sería igual, ¿sí? Miren, lo que voy a hacer es simplemente hacer cumplir la sintaxis. En la sintaxis les decía que tengo que tener una condición. ¿Qué tengo que saber para colocar la categoría? Los años de antigüedad, ¿verdad? ¿Dónde está esos años de antigüedad? Aquí, en la columna D6. Siempre vamos a trabajar con el primer empleado, con el primer producto, con la primera venta, con el primer cliente. Siempre la fórmula es para el primer registro. Por lo tanto, de acuerdo a este enunciado que me han dado acá, entonces, ¿qué tengo que considerar? Puedo empezar por aquí, que sea mayor a 20, o puedo ir de 1 a 10 primero, luego de 10 a 20 y al final colocar si es mayor a 20. Vamos a empezar por esto. Entonces, si es de 1 a 10 años, si aquí vamos a utilizar un operador, entonces le digo, si lo que hay en D6, en la columna años de antigüedad, es mayor o igual a un año, punto y coma. Ahora, si lo que hay en D6 es menor o igual a 10 años, aquí no estoy colocando la palabra años porque en esa columna simplemente tengo yo un valor, un número, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, si en D6, o sea, años de antigüedad, es mayor a 1 y D6 es menor a 10, ¿por qué estoy colocando mayor y menor? Porque no olviden que entre este valor, entre 1 y 10, yo puedo tener muchas posibilidades. Puedo tener un empleado que tenga exactamente 4 años. Puedo tener otro empleado que tenga 4,8 años, por decir, ¿verdad? Otro empleado que esté con 5 años exactos. Puedo tener algún empleado que esté con 8 años o uno que tenga 9,9, por decir. Entonces, todos estos valores, todos estos números que estén entre 1 y 10, con relación a uno, ¿qué llega a ser? Siempre van a ser mayores. Si yo agarro este 5, es mayor que 1. Si agarro el 4, es mayor que 1. Si agarro el 8, sigue siendo mayor que 1. Si agarro el 9,9, sigue siendo mayor que 1. Entonces, por eso estoy colocando que sea mayor a 1. Pero con relación al 10, ¿qué va a llegar a ser? Menor. Si yo agarro este valor, 4 es menor que 10. 4, 8 es menor que 10. 5 es menor que 10. 8 sigue siendo menor que 10. Por eso en la fórmula estoy colocando que sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. ¿Qué va a suceder en ese caso? Quiero colocar como valor por verdad una letra. Entonces aquí le digo entre comillas dobles, voy a colocar la letra A. Todo texto que vayamos a agregar siempre debe de ir entre comillas. Y esto lo vuelvo a repetir. Entonces desde aquí, desde la función sí, nuevamente se repite sí, paréntesis, sí, sí D6 otra vez, porque tengo que considerar todos los posibles casos, habíamos dicho. Entonces, si D6 fuera mayor a 10, punto y coma, y D6 fuera menor
o igual a 20 en este caso. Ese es otro posible caso que se puede dar. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces el empleado va a tener la categoría D. Ahora, punto y coma. Si D6 fuera mayor directamente a 20 años,